todos, gracias por estar aquí con nosotros. Como dice el ingeniero Vallejo, bueno, el día de hoy vamos a hablar nosotros de algo que es muy importante para todo el ramo de la electrónica, de automatización y control, que es precisamente el enlace, ¿no?, de todos los sistemas electrónicos a lo que es la red de Internet, ¿no? Entonces, al día de hoy ustedes saben que todos los equipos electrónicos pues requieren de conectarse a Internet, ¿no?, de una u otra forma. Y bueno, para poder hacer esto en el mercado existen muchas soluciones, pero generalmente son muy costosas. Requieren de personal técnico que tiene que ir al sistema instalado. Y bueno, pues la idea aquí es que todas las personas que quieran levantar comunicaciones de este tipo pues tengan la capacidad de hacerlo por sí mismos, ¿no?, y que no tengan la necesidad de requerir un soporte muy alto. Como un preámbulo, por ello quisiera saber si ustedes o alguno de ustedes tiene o cuenta con conocimientos en electrónica o en redes informáticas. ¿Por ahí sí? Okay, pero redes en total, ¿no? O sea, instalar, levantar puertos, configurar routers, todo esto. Lo básico. Lo básico. Muy bien. Muy bien. ¿Y alguien más? Por ahí, de comunicaciones. Bueno, la exposición está preparada precisamente partiendo de ceros, en el entendido de que la gente no tiene ningún conocimiento de lo que son las comunicaciones y bueno, cómo se maneja, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Si me puedes apoyar con la siguiente lámina, nada más si le das ahí el mouse. Bueno, pues miren, una cosa que principalmente tenemos que entender es qué son las comunicaciones. Partimos de la idea de que si vamos a controlar algo, necesitamos saber qué es esto de las comunicaciones. Yo traje por aquí en la lámina y una definición importante es que la comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. El objetivo primordial es, bueno, transmitir información, que esta más adelante puede ser parámetros, puede ser valores de carga, puede ser, bueno, una gran cantidad de información que requiramos transportar y comunicar. Los procesos de comunicación son interacciones medidas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes llamadas protocolos. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es que las comunicaciones se basan en transmitir información entre por lo menos dos entidades, y estas entidades deben de tener una serie de reglas, una serie de parámetros que van a permitir coordinar su información, ¿no? Bueno, ¿qué elementos forman un sistema de comunicación? Muchas veces nosotros, pues en todo este gran mundo de la electrónica, pues a veces nos perdemos un poco y necesitamos asentarnos sobre lo que un sistema de comunicaciones tiene. Entonces, bueno, un sistema de comunicaciones, desde el punto de vista técnico, se entiende por comunicación el hecho que un determinado mensaje originado en un punto llamado A, por ejemplo, llegue a otro punto determinado B. Estos pues están distantes en un medio y en un tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. La información, como la comunicación, supone un proceso. O sea, es importante que ustedes no pierdan de vista que el generar comunicaciones es generar un proceso. Hay pasos ordenados y hay un protocolo que seguir, ¿no?, principalmente. El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos. Los elementos que forman parte de la comunicación, bueno, pues son los códigos y un canal por el cual se va a dar esta comunicación. Entonces, el código, bueno, pues es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado previamente o de antemano. Fíjense que nosotros podemos tener la ventaja de poder pegarnos a un estándar de comunicaciones donde existen parámetros, donde existen valores fijos ya aceptados por comunicación en la industria, o nosotros podemos hacer nuestros propios parámetros, nosotros podemos enviar información codificada para que podamos nosotros generar nuevos tipos de controles o comunicaciones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También para generar estas comunicaciones necesitamos un canal, ¿no?, generalmente llamado un medio de transmisión también. Este canal, bueno, pues es el proceso o el proceso de comunicación que emplea ese código, precisa de un canal para la transmisión de las señales. El canal sería el medio físico a través del cual se transmite la comunicación. Yo creo que un 80-90% de los problemas que tenemos en las comunicaciones, por lo menos alámbricas, se basan mucho en los problemas de la configuración del cableado, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos cables que están mal ponchados, cables que están mal conectados, suciedad, humedad. Es una gran cantidad de problemas
Muchas veces el técnico de servicio o de soporte pues anda batallando ahí abriendo los equipos, anda ahí reprogramando y resulta que se le pasó a conectar el switch donde se conecta el cable de Ethernet, ¿no? Entonces, un alto porcentaje tiene que ver con el medio de transmisión. Entonces, el medio de transmisión, que es el cableado, en caso de ser físico, en caso de ser no físico como el aire, que puede ser las transmisiones por radiofrecuencia, bueno, las perturbaciones del medio, ¿no? Que puede ser desde un motor hasta el ruido mecánico que puede generar un martillo, ¿no? Por favor, bueno, ¿quiénes intercambian la información? O sea, ¿todos los sistemas pueden intercambiar información o no? Bueno, vamos a ver que va a haber condiciones para que estas comunicaciones se puedan generar. Nosotros necesitamos tener dos elementos involucrados para la transmisión de información. Es decir, debo tener un receptor y un emisor. En el caso del emisor, bueno, pues es la persona o equipo que se encarga de transmitir un mensaje. Esta persona o equipo elige y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación, es decir, codifica el mensaje. Cuando nosotros hablamos de codificar un mensaje o una información, es exactamente el equivalente a entender que es como si hablamos un idioma, ¿no? Un idioma es una codificación, es una regla de parámetros donde se conjugan verbos, donde se conjugan, o hay reglas gramaticales, ¿no? Para poder transmitir una información. Bueno, esas reglas pueden ser parecidas o pueden ser asemejadas a lo que vendrá siendo un lenguaje, ¿no? Un idioma. Y también necesitamos un receptor. Un receptor pues será aquella persona o equipo a quien va dirigida la comunicación. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor. En términos generales, pues, descodifica el mensaje. Aquí tenemos un pequeño ejemplo muy rápido donde vemos un dispositivo. Este dispositivo tiene una información, viaja por un medio, llega a un entorno de interconectividad, que en este caso es una red internet, para entregar el mensaje a un receptor, donde hay reglas, acuerdos y hay normas, ¿no? Porque esto es muy importante. Para nosotros a lo mejor es muy trivial entender qué es un receptor y qué es un emisor. Para todos yo creo que queda muy claro. Pero ustedes se sorprenderían de cómo incluso gente que está en el campo de trabajo confunden lo que es un emisor, lo que es un receptor, y muchas veces quieren generar comunicaciones sin que haya un receptor. Entonces es muy común que eso suceda. No saben, lo conectan, piensan que van a trabajar y no están configurando bien a la parte que va a recibir el mensaje, ¿no? Entonces eso es muy importante. Manda, por favor. Bueno, por ahí pues también nos surge la idea prácticamente de qué son las comunicaciones informáticas. Para nosotros nos queda claro que manejar un protocolo de información en un lenguaje humano, por ejemplo, pues es un idioma, ¿no? Entendemos que una persona puede hablar inglés, francés, alemán, y entendemos que existen reglas para eso. Pero ¿qué pasa con las máquinas? O sea, ¿qué pasa con todos los circuitos electrónicos? Ellos no pueden hablar propiamente un idioma, por lo menos no un idioma humano, ¿no? Tienen que manejar un estándar, un protocolo particular, que en todos los casos son en términos de voltajes y corrientes, ¿no? O sea, necesitamos manejar y codificar información en forma de voltajes y corrientes. Entonces, bueno, ¿qué son las comunicaciones informáticas? Bueno, las comunicaciones informáticas son aquellas que implican el intercambio de información digital entre computadoras o host para realizar algún proceso. Pueden conectarse por varios mecanismos que implican diferentes tipos de hardware y software dependiendo de la aplicación. Siendo las más comunes la RS-232, la USB y Ethernet para el caso de comunicaciones alámbricas. Para el caso de comunicaciones abiertas o inalámbricas, pues tenemos principalmente Wi-Fi y tenemos Bluetooth, que también es por radiofrecuencia. Entonces, pues ustedes pueden ver que entre los equipos nosotros tenemos una gran variedad de protocolos que podemos utilizar, ¿no? para poder enviar información. Aquí también tenemos en la familia de la RS-232 tenemos características para largas distancias. Tenemos por ahí protocolos como el 485 en el cual podemos conectar dos dispositivos o dos equipos hasta 1500 metros de distancia, ¿no? Pues vamos a ver algunos parámetros. ¿Sí vamos a avanzar? Bueno,
una cosa que es muy importante para todos nosotros, pues es la manera de cómo yo puedo levantar estas comunicaciones. Si yo tengo un equipo electrónico y lo quiero conectar, pues ¿cómo le hago para poder conectar? Y aparte, pues poderlo hacer yo, porque yo necesito conectar equipos. Casi todos los equipos que nosotros estamos utilizando trabajan la norma RS232. ¿Alguien ha escuchado hablar de esa norma, de la RS232? ¿O alguien la ha usado? Hemos escuchado que trabaja en 9102 por segundo. 9602 por segundo. Es un estándar, ¿no? En realidad, las comunicaciones RS232 son comunicaciones seriales que hace muchos años, por ahí de los 70s, se creó para empezar a comunicar a las antiguas impresoras y los primeros módems con las computadoras. Entonces, ese protocolo que se usa todavía hasta nuestros días es un protocolo digital que nos va a permitir intercambiar información con otras computadoras y que efectivamente, como dice el compañero, bueno, el RS232 es un protocolo que tiene varias velocidades, depende incluso del sistema operativo y depende también del hardware de la máquina. No ustedes recuerden que antiguamente las computadoras de escritorio traían en la parte de atrás un puerto que decía COM. Es un dispositivo de 9 patitas que se llama DB9 y pues al día de hoy, de hecho, muchos equipos lo utilizan. Por ahí hay un cable 232. Bueno, por ahí está la mochila que lo trajimos por ahí. Y se utilizaban, pues entonces, muchos equipos traen ese tipo de conexión. ¿Qué es esta conexión? Esta conexión es una conexión típica de B9 para conectar un protocolo RS232. Bueno, de un tiempo para acá, después de que salieron las máquinas, los nuevos sistemas operativos, por ahí del año 2000, empezaron las computadoras a dejar de traer este puerto. ¿Por qué? Porque empezaron a escalar a otros protocolos, como el caso del USB. Sin embargo, ustedes se dan cuenta, casi en toda la industria, no se dejan de usar estos cables. ¿Y por qué no se dejan de usar? Si tenemos la USB, ¿por qué no dejan de usarse? Es más, aunque nosotros veamos equipos electrónicos que trabajan con USB, en realidad su programación de comunicaciones se hace en RS232. Entonces, ¿por qué no se ha dejado de utilizar? Pues bueno, por dos cosas muy sencillas. Primera, por su simplicidad de programación y además por lo efectivo que es transmitir en 232. Otro parámetro importante es que este tipo de comunicaciones fue diseñada para poder enviar información hasta 52 kilobytes, que fue la velocidad más alta que alcanzaron las últimas computadoras para poder manejar los módems en las comunicaciones de red. Como nosotros en aplicaciones de circuitos electrónicos, pues no requerimos velocidades muy altas porque no son necesarias. El protocolo 232 nos sirve de maravilla. Entonces, este protocolo, pues a día de hoy se sigue usando. Nosotros creemos que el protocolo va a seguir presente por muchos años. Y bueno, pues es importante que ustedes conozcan cómo trabaja. Entonces, bueno, pues lo que tienen ustedes ahí ahorita, bueno, pues es una introducción de qué es y cómo trabaja el 232. ¿Por qué? Porque, bueno, sorpresa, si ustedes quieren conectar cualquier equipo electrónico que sea a internet, bueno, pues tienen que conocer cómo trabaja el 232. ¿Por qué? Porque todas las interfaces de comunicación las tenemos que levantar con servicios de RS232. ¿Sí? Entonces, por favor, ¿puede estar el entero para...? Sí, lo traigo. Gracias. Bueno, una cosa que nosotros también tenemos que entender es que en algunas ocasiones voy a tener equipos que yo desee conectar de manera local, ¿no? ¿Sí? Yo tengo una red local, su típico router, ¿no? Con sus computadoras en red inalámbricas, y por ahí el cliente me dice, oye, yo tengo que conectar mi equipo, el que sea, a red, pero lo voy a ver de manera local. Y va a haber ocasiones en que a lo mejor el cliente nos diga, bueno, yo necesito conectar este equipo en red porque me voy a Monterrey y desde allá lo quiero ver. Y desde ahí yo quiero controlar todo, y aparte con el software del equipo. Entonces vamos a platicar sobre esto. ¿Cómo se comunican las aplicaciones de control
y monitoreo por PC de manera local. ¿Cómo puedo yo conectarlas de manera local? Bueno, para que las computadoras puedan comunicarse con otros equipos electrónicos, requieren de dos elementos, que son un software que maneje las comunicaciones y protocolos utilizados y una interfaz o hardware que maneje los niveles de voltaje y o corriente para el envío de la información. Una cosa que ustedes deben tener muy en cuenta es que cuando yo voy a manejar comunicaciones, yo requiero de un software que es el que me va a manejar los parámetros, ¿no? Tiene el botoncito para enviar, recibir, configurar, en fin. Y necesito los fierros, ¿no? O sea, las cosas físicas donde yo conecto este cable, ¿no? El lugar donde yo llevo el inserto. Entonces, para poder levantar las comunicaciones, yo debo entender que necesito un software, ya sea hecho por mí o ya sea hecho por el fabricante, pero que gestione las comunicaciones de la computadora. ¿Correcto? Y necesito el aspecto físico, es decir, los dispositivos, los circuitos electrónicos que procesan esa señal. Es decir, que manejan y que dan los niveles de voltaje necesarios para poderme comunicar con el dispositivo o con el equipo. Una cosa muy importante es que, bueno, pues por lo general utilizan el protocolo 232 para comunicaciones de manera local. Estas comunicaciones por protocolo pueden manejar hasta 20 metros. Entonces, el RS232 pues, fue un protocolo que pues, ayudó mucho en las épocas de los inicios de las comunicaciones porque permite conectar cosas a distancias de 20 metros. ¿Correcto? ¿Qué por ahí, por favor? Bueno, por ahí, pues, caben varias preguntas, ¿no? Si yo ya entiendo que necesito un software, si yo entiendo que necesito un hardware, si yo entiendo que necesito un protocolo, bueno, pues, ¿cómo es ese protocolo? ¿Cómo es que lo manejo? ¿Cómo es que lo programo? Incluso si es que lo necesito. Y, bueno, ¿qué es lo que tengo que respetar? ¿Qué reglas tengo que respetar para que las comunicaciones puedan llevarse a cabo? Y para eso, bueno, pues nos surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué es un protocolo de comunicación? Bueno, un protocolo de comunicaciones son las reglas y condiciones que un sistema electrónico debe de cumplir para poder comunicarse correctamente. Son normas que garantizan que la información viajará de manera correcta y confiable en algún medio físico. Yo les decía hace un momento que, sin temor a equivocarme, un porcentaje muy alto de las fallas que se dan en el campo se deben a los medios de transmisión. Es decir, un cable que esté mal hecho, incluso un cable o un protocolo utilizado en una aplicación que no es correcta, pues simple y sencillamente compromete todo el proyecto. Caso muy común en la gente que quiere conectar, por ejemplo, un USB, ¿no?, a más de 5 o 20 metros, siendo que el protocolo USB pues solamente nos garantiza una transmisión de información hasta 5 metros. Y hemos visto eso en las empresas, ¿no? O sea, hemos llegado gente que va a compra de estos adaptadores o extensiones y las conecta y las avienta, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Y bueno, empiezan a pensar que el equipo está mal, que se programó mal, siendo que el medio de transmisión es el que está mal. Entonces, un protocolo incluye reglas de comunicación y también reglas de hardware. Entonces, entiéndase que un protocolo es hardware y es software y hay que cumplir esas normas, ¿no? Si no, nuestras comunicaciones no van a poder trabajar. Un ejemplo muy común y usado es el protocolo RS232, el cual nos permite manejar velocidades desde 75 baudios hasta 56 kilovatios. Y en la actualidad se usa para configurar interfaces y software que permiten la comunicación entre sistemas digitales y una computadora. Y requiere el uso de un puerto de comunicaciones, generalmente llamados puertos COM. Cuando nosotros queremos conectar un equipo de manera remota, en este caso, bueno, los que yo conozco un poquito más, es por el caso de ese sistema que tenemos, que es de marca Datacom. Si nosotros quisiéramos conectar ese equipo a la red, pues tenemos que entender que necesitamos un software. Necesitamos un software que el fabricante me provee
y que la computadora utiliza generalmente para comunicarse con él. Entonces la computadora lo que tiene es un puerto físico. Un puerto es un lugar por donde la computadora, como ustedes saben, va a transitar información. En este caso es ese puerto que les comenté, que prácticamente, por lo menos a nivel físico, ha desaparecido de los equipos, ¿no? Que es el conector de memoria. Entonces, una computadora debe de tener un puerto de comunicaciones común para poder levantar las comunicaciones. Muchas veces pues nos vamos a encontrar en la actualidad con el problema de que el equipo no tiene puerto COM. Y aparte que no tiene puerto COM, pues yo no tengo manera de poder utilizarlo incluso en el propio equipo. O sea, no tengo puerto COM ni en el equipo ni en la computadora. Pues, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, lo que hacemos ahí es utilizar una interfaz que más adelante vamos a ver, que es la que precisamente nos va a permitir levantar puertos, pero ahora de manera virtual. Es decir, vamos a engañar a la máquina para que la máquina entienda que tiene un puerto con estas características, pero comunicándose con una plataforma de conversión a USB o a Wi-Fi o a cualquier otro tipo de comunicación. ¿Sí? Bien, por favor. Bueno, y pues, ¿qué es el protocolo RS232? Por ahí, ahorita al inicio, bueno, pues, al parecer nadie ha tenido la oportunidad de verle la cara a ese protocolo, ¿no? Nadie ha podido ver cómo es esa señal, ¿no? Prácticamente desnuda en un osciloscopio. Esa señal es muchas veces necesario monitorearla, que esté presente en los sistemas o en las tarjetas, porque muchas veces hay equipos que conectamos y pues simplemente creemos que está mal el cable, que el software está mal, andamos desinstalando, instalando, y ¿qué creen? Bueno, pues es que la interfaz 232 no está trabajando. ¿Qué es entonces ese protocolo? ¿Cómo lo puedo conocer? ¿Qué es lo que tiene ese protocolo? Bueno, el protocolo 232, que hablamos de que es una interfaz hardware también, tiene las siguientes características. Fíjense que esto es muy importante porque me denota lo que yo tengo que hacer al momento de llegar a querer conectar un equipo en red. Yo tengo que entender que tengo que empezar a poner reglas. Por ejemplo, muchos equipos, como dijo el compañero, una norma es que las comunicaciones 232 tienen una velocidad de 9600 baudos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que el estándar me dice que puedo transmitir o que transmito 9600 bytes por segundo. Bueno, ¿y eso cómo lo entiendo? ¿Cómo lo puedo parametrizar? Bueno, ustedes entiendan que un byte es un carácter. Entonces, pues es como entender que yo, en el protocolo estándar o en su configuración estándar, puedo transmitir a una máquina, a un equipo electrónico, hasta 9600 caracteres por segundo. ¿Puedo transmitir más? Sí. ¿Puedo transmitir menos? Sí. Pero el estándar es 9600 baudos. Entonces, imagínense ustedes, yo puedo transmitir en un segundo un texto de 9600 caracteres, que sería, no sé cuántas páginas en un tamaño normal, pero bueno, ustedes pueden visualizar, ¿no? 9600 letras, por ejemplo, en un segundo. Ese es el estándar. Entonces, este estándar, para empezar, tiene lo siguiente. Pues el estándar es un voltaje también, pues es un hardware, ¿no? Entonces, cuando yo me comunico con los equipos electrónicos, yo utilizo las señales eléctricas. Esas señales eléctricas, pues van a tener alguna forma. Yo me tengo que hacer valer de una forma, de un voltaje, una corriente, pues para transmitir la información. Pues bien, el protocolo 232 trabaja en valores de voltaje que van desde menos 12 volts hasta más 12 volts. Es algo que nosotros conocemos como una señal diferencial. Y esa señal, pues bueno, es la que sale directamente de la computadora para que pueda viajar. Si se dan cuenta, pues es una señal, porque la vamos a ver en una imagen, pues es una señal que tiene una amplitud pues grande, ¿no? Es una señal prácticamente de 24 volts. Esos 24 volts, bueno, pues se puede garantizar que con ese tamaño de señal puede viajar, ¿no? Hasta 20 metros. ¿Sí?
Claro que insisto, hay que tener cuidado porque también eso no quiere decir que bajo todos los parámetros esa información va a viajar los 20 metros, ¿no? O sea, habrá que tener cuidado de que el cable pues esté bien hecho, esté bien soldado, no pase por fuentes electromagnéticas muy fuertes como pueden ser cables de luz, transformadores, generadores, motores, ¿no? Pero en términos generales el protocolo 232 es muy confiable para ser usado incluso en transmisiones con mucho ruido, por eso también no sale del mercado por esa gran posibilidad. Otra cosa que tiene este protocolo es que tiene una trama. ¿Qué es eso de la trama? Bueno, una trama prácticamente pues es la información estructurada. Es como cuando nosotros decimos una oración, esa oración tiene componentes, ¿no? Que tiene el sujeto, el verbo, el complemento. Eso es una oración completa que forma una idea, ¿no? Entonces, en el caso de las comunicaciones, el protocolo de RC232 también cumple con un protocolo que hace que forme una trama. ¿Y la trama para qué la necesito? Bueno, cuando ustedes se comunican por teléfono, pues ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Levantamos el teléfono y está la persona a la que queremos hablar ahí, ¿no? Hay un protocolo para hacer esa llamada, ¿no? Y esa llamada va de que lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Bueno, pues primero tener el teléfono, ¿no? Y aparte el teléfono tiene que tener línea. Pero una vez que cuento con esto, que sería el equivalente a tener los equipos electrónicos disponibles, yo primero necesito que al descolgar tenga línea, esté disponible la línea, y después ¿qué es lo que hago? Genero una marcación. Esa marcación, ¿qué es lo que hace? Dirige o me va a indicar con quién me quiero comunicar. Una vez que yo tengo eso, ¿qué pasa del otro lado? Pues va a haber una llamada. Y del otro lado la persona puede contestar o no contestar. Y en el caso de que conteste, al contestar, inicia todo un protocolo. Un saludo, un reconocimiento de quién habla. Y de ahí empieza una transmisión coordinada. Cuando hay transmisiones, también puede haber errores. Muchas veces nosotros podemos estar hablando por teléfono y a veces no entendemos lo que nos dicen, ¿no? ¿Qué dijiste? No te entendí, ¿no? Ah, te estoy diciendo que tienes que hacer esto, ¿no? Las comunicaciones pueden suceder igual. Entonces, la trama son una serie de elementos que están incrustadas en una señal que contiene esos parámetros de información. Esa trama, entonces, bueno, pues es la secuencia de estados lógicos que contiene el dato que viajará o se transmitirá a un receptor y las reglas que permitirán una entrega sin errores, como son un bit de arranque, vamos a explicar para qué sirve, un dato, pues, que es lo más importante, ¿no? Lo que voy a transmitir es un dato. Necesito también conocer un bit de paro y en algunas ocasiones una paridad. Por favor. Pues miren, no estoy tratando de ahondar mucho en esto porque, como decía ingeniero Vallejo, hablar de comunicaciones electrónicas es toda una gran cantidad de información. Tengo el objetivo de que ustedes conozcan lo más importante y lo suficiente para que puedan monitorear una señal y, bueno, pues entender qué y cómo se tiene que configurar ese puerto, ¿no? Fíjense que aquí estamos viendo la señal eléctrica, la señal que entrega el protocolo 232, que en este caso puede ser una computadora o incluso muchos de los equipos e instrumentos de medición con los que ustedes muchas veces trabajan. Es muy importante y, bueno, al día de hoy aconsejable que la conozcan y sepan qué es para poder interpretar, ¿no? En algún momento detectar fallas. Lo que tienen ahí, entonces, insisto, es la señal que ustedes verían si se conectan a una computadora transmitiendo información RS232. Y fíjense que es una señal que transmite valores o equivalentes de valores digitales. No sé si aquí todos ustedes estén familiarizados con lo que son los valores digitales, el 0 y el 1 y todo esto. Creo que todos más o menos sabemos, ¿no? de qué estamos hablando, ¿no? Fíjense que la trama comienza enviando un bit de inicio, ¿no? Este bit de inicio es el equivalente
a cuando yo tomo el teléfono y genero la marcación. Es decir, con este bit que tengo aquí, la computadora envía un pequeño bit que informa que las comunicaciones van a empezar. Tiene un bit, a este bit le llamamos un bit de arranque. Es un bit que generalmente en el protocolo RS232 es un protocolo que está invertido, es decir, tenemos para el valor de un 0 lógico, tenemos un 1 o 12 volts, y para un valor de 1 lógico tenemos menos 12 volts. ¿Eso por qué? Bueno, el estándar considera muchas cosas para que no se pierda la señal, y bueno, es una teoría un poco profunda, ¿no? Pero bueno, entiéndase que el protocolo RS232 tiene una señal que está en lógica negativa, que va de valores de más 12 a menos 12, y que cuenta con un bit de inicio, y seguido de esto el dato que quiero. Este dato generalmente yo me voy a basar en el estándar, es de 8 bits, es decir, un byte. Y el protocolo RS232 envía la información, al igual que todos los equipos que ustedes ven, en un código que se llama ASCII. No sé si han escuchado de ese código ASCII. ¿No? Sí, no sé. ¿Se han escuchado, no? Código ASCII. El código ASCII es un código estándar normalizado que asocia caracteres, letras y signos a un código o a un valor hexadecimal. Por ejemplo, la arroba. Cuando ustedes escriben la arroba, ¿cómo la escriben? Clásico, ¿no? Esa la sabemos de ley, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Bueno, como la arroba es un carácter especial, no lo veo generalmente en una tecla de acceso directo, ¿no? Pues entonces hago uso del código ASCII. En este caso, la arroba le corresponde el código ASCII 64. La letra A, por ejemplo, tiene un código que vendrá siendo el 41, ¿no? La letra A mayúscula, 41, la B 42, y así. De tal manera que si yo quisiera transmitir, por ejemplo, la letra A, pues entonces en este espacio yo tendría que ver cómo van variando los valores, enviando el valor 41. ¿Sí? Esta señal pues no se puede utilizar directamente para ser procesada por un microcontrolador, pues requiere de un transceiver. Todas estas cositas que ustedes ven, todos estos controles y monitores, todo eso está basado en sistemas de microcontroladores. Entonces, pues bueno, ustedes saben que los microcontroladores, pues al día de hoy es todo, ¿no? Son microcomputadoras que controlan cualquier tipo de proceso. Un microcontrolador pues no puede recibir esta señal tal cual. ¿Por qué? Porque se dañarían. Los microcontroladores y la electrónica digital trabajan con voltajes discretos de 0 a 5 volts, que es por ahí una tecnología que llamamos en el ámbito digital una tecnología TTL, una lógica TTL a 5 volts. Por tanto, pues, ¿cómo hacerle? Pues ese es un protocolo, ese es otro, pero todo se va a enlazar por el mismo lenguaje que es el 232. Fíjense, entonces aquí tengo yo un ejemplo del envío de una letra. Y fíjense, una vez que yo ya envié la letra, así como cuando ustedes terminan de hacer una llamada, ¿qué es lo que hacen cuando terminan de hacer una llamada? Bueno, sí puede ser, pero ¿a poco así generalmente cuelgas, no? Pues mandamos una señal de pago. Una señal de pago, ¿no? Exactamente. Si estás hablando, pues no dices, bueno, te veo a las 3. Bueno, generalmente no lo tomarían a mano. Es como este cuate que le pasó, ¿no? Generalmente siempre, ¿qué hacemos como Cisco? Tenemos un despido, ¿no? Una despedida, ¿no? Bueno, pues así le hacemos, hasta luego, platicamos después, vaya. Estamos terminando la comunicación y haciéndole entender al receptor que la comunicación terminó. Es un acuerdo, ¿no? Bueno, para eso, entre los temas digitales, una vez que yo envié este dato,
el protocolo todavía al final pues me da la información de un bit de pago. Antes de eso, ustedes verán que aquí hay un bit de paridad. Fíjense que el bit de paridad pues realmente no se utiliza, no es común que se use. Es más, yo en lo personal, si lo he visto tal vez un par de veces en 20 años de estar en electrónica, es mucho. Este bit de paridad es un bit que indica, puede ser paridad par, paridad impar. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa cuando yo en una llamada les doy una información como un número telefónico o un correo electrónico? ¿Cómo hago yo para confirmar? ¿O cómo se hace para confirmar que la información llegó correctamente? ¿Cómo lo hace? Pedir una confirmación. Pedir una confirmación, ¿no? Esa puede ser una opción. Otra opción, ¿cuál sería? O te repito, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? El teléfono es 55 20 30 10. Te lo repito, 55 20 30 10. Bueno, el protocolo nos da a nosotros la posibilidad de enviar un bit que puede ser de paridad par o impar, donde este bit, en función de si es 0 o es 1, le puede decir al otro lado cuántos ceros y unos se están enviando. ¿Sabes qué? Resulta que el dato que te mandé pues tiene paridad par, y que puede ser que van o 2 unos, o 4 unos, o 6 unos, o 8 unos, pero es par. ¿Por qué no se utiliza? Bueno, pues porque es un medio, es una manera de detección de errores muy pobre. Prácticamente no nos ayuda. O sea, porque, por ejemplo, yo puedo tener un carácter que tenga la misma paridad que otros 20 caracteres iguales, y que en el medio de transmisión un ruido haya alterado un bit o 2 bits y la paridad haya quedado igual. Entonces, este bit no tendría sentido. Generalmente no se utiliza. Aunado, insisto, a que el protocolo 232 es impresionantemente estable. Es muy buen protocolo. Casi no falla. Entonces, prácticamente les puedo decir, sin temor a equivocarme, que ustedes van a encontrar un 99% de las aplicaciones de conectividad con el protocolo estándar, que es bits, 8 bits para el dato, un bit de inicio y un bit de par. Prácticamente esa va a ser la tabla. El protocolo también le permite manejar 1, 1.5 y 2 bits de par, aunado al bit de paridad y todas las velocidades que puedan depender del sistema operativo y del hardware. Pero, insisto, va a ser muy raro que tengan que hacer una configuración así. Rarísimo. ¿Sí? Entonces puedo decir que deberán de quedarse con la idea de que el protocolo RS232 trabaja en 1600 baudos, transmite caracteres en ASCII, de un bit, perdón, de un byte, u 8 bits, con un bit de arranque y un bit de par. Como información, como esta también, al tener 9600 baudios en velocidad, estaríamos diciendo que cada bit de esta información estará consumiendo 100 microsegundos en el tiempo. Cosa que para nosotros en comunicaciones y aplicaciones de control de este tipo pues son más que suficientes. ¿Sí? Bien, por favor. Bueno, ahora pues vendrá también otra pregunta interesante, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se acopla la señal 232 para ser usada en algún equipo electrónico digital? Bueno, pues si me estás diciendo que no puedo utilizar esa señal en un microcontrolador más que pues, en PC a PC, bueno, pues ¿cómo le hago para conectar? Si yo tengo un equipo que trabaja con 232, pues ¿cómo lo puedo conectar a PC? ¿Cómo puedo acoplar esas señales? Bueno, los equipos electrónicos digitales basados en microcontroladores no pueden usar la señal pura del protocolo RS232, por lo que ya comentamos. Pues por lo general se alimentan con voltajes de 3.3 y 5 volts, por lo que una señal RS232
dañaría el microcontrolador, por lo que se utiliza un circuito llamado transceiver. Transceiver es un circuito electrónico, un chip comúnmente conocido, para que este chip se encargue de nivelar los voltajes y además de sacar una señal compatible con lo que nosotros conocemos señales TTL, que van de 0 volts a 5 volts. ¿Correcto? Y aparte, hacer la inversión, porque recuerden que el protocolo me da un 1 para un 0 y un 0 para un 1. Por fortuna, esta explicación que les estoy dando, quizás ustedes, de hecho, no tienen ni que modificarla, ya está hecha. A lo mucho nada más habrá que entenderla y no pasar de ahí. Este transceiver, o etapa de acoplamiento de niveles de voltaje, pues es un circuito integrado muy usado para la aplicación. Es el famoso MAX232. Este circuito integrado MAX232 es un circuito que nos permite generar un circuito para las comunicaciones, para poder nosotros tener una configuración en los equipos, ¿no? Que también, por cierto, pues van a estar también disponibles, ¿no? Con el ingeniero Vallejo, aplicaciones para este tipo de conectividad, ¿sí? El cual permite generar los niveles adecuados para ser manejados por nuestro equipo electrónico digital controlado por microcontroladores. Entonces, bueno, hasta ahorita pues sabemos que este protocolo tiene características y que también pues ahora estoy sabiendo que existe por ahí un circuito integrado que puede configurar la señal para que pueda ser utilizada en un equipo electrónico, ¿no? Bueno, ¿cómo es y cómo se construye una interfaz de comunicaciones 232 para ser usada y manejada por un microcontrolador? O sea, pues una aplicación como puede ser un equipo de medicina. Generalmente estas interfaces, bueno, pues están orientadas al trabajo electrónico. No sé si aquí alguno de ustedes es electrónico, técnico en electrónica o ha manejado algo electrónico. No. A lo mejor por ahí bueno, no sé si el lenguaje técnico sea muy claro, no sé si de otras cosas, bueno, tenemos más o menos la idea de que el perfil era un poco orientado a la electrónica, ¿no? Pero entre paréntesis, entonces nadie tiene oportunidad de estar en el campo electrónico. Bueno, al 100%. Al 100%, ¿no? En las cosas, bueno, en las cosas se pero básicos. Básico. La teoría falta la práctica. Bueno, sí es claro, supongo, la explicación. Si hay alguna duda por ahí, bueno, vamos a ver, pero es importante que quede bien claro, ¿no? Bueno, fíjense que aquí tenemos una imagen del interior de este chip, y pues aquí ustedes pueden ver el clásico conector DB9, que es el que utilizamos para las conexiones, que es una cosa como estas. Y bueno, aquí prácticamente se muestra cómo este circuito tiene la posibilidad de manejar entradas de tipo TTL, que son las que les acabo de comentar, que son las señales que manejan los circuitos microcontrolados, con su salida acoplada a una computadora. Este circuito entonces, bueno, lleva una configuración especial, lleva unos dispositivos, por aquí lleva unos capacitores para hacer precisamente la nivelación y algunas compensaciones de la señal, y maneja dos unidades o dos líneas de comunicación para generar las comunicaciones. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es adquirir el circuito MAX232, que tiene la configuración que se muestra en la figura de la izquierda, y armarlo de acuerdo a las especificaciones. Con esto obtendremos un módulo convertidor de señales TTL a RS232. Si nosotros queremos conectar un equipo a internet, a una red local, si queremos conectarlo a USB, a Bluetooth o a Wi-Fi, a lo que quieran, primero tiene que pasar por una configuración RS232. Si no en hardware, sí por lo menos a nivel de software.
que lo que vamos a hacer en un momento más, al momento de ver cómo podemos programar una comunicación por internet. ¿Sí? Por favor. Sí. ¿Ese datasheet que presentó es tal cual como se conecta o hay que traer una otra cosa? No, es tal cual como se conecta. Así se conecta y está listo. Así es. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda antes de que hablemos un poquito ahora de las comunicaciones Ethernet. Si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta parte. ¿No? Pero más una aclaración es que cualquier otra comunicación que sea USB o WebApp necesariamente tiene que pasar por los CPOs. ¿En hardware o en software? Digamos, es el papá y los demás son hijos de los CPOs. Por eso es que, pues si ustedes llegan a escuchar, ¿no? Que el 232, no, pues es bien antiguo ese, usa 232. Bueno, pues, perdónenlo, como dicen, no saben lo que dicen, ¿no? Realmente todos los sistemas que conocemos, por lo menos hasta ahorita, tienen una interfaz para programar en 2 idiomas. Por lo fácil, lo cómodo, lo ameno, por todo. Entonces, exacto. Entonces es un USB con alma de 232, ¿no? O sea, es cierto que físicamente lo conecto a la laptop, físicamente me conecto a un puerto USB, pero la computadora convierte esa información y lo baja y lo enlaza a un puerto de comunicaciones 232. O sea, eso es siempre, ¿Qué relación tiene con el 485 del 232? Ok, el 485 es un protocolo que implica un hardware o unos amplificadores que lo que hace es que aumentan las diferenciales de voltaje para que tengan mayor corriente y puedan viajar más en el medio. Porque todos los medios de transmisión, y es muy buena pregunta, todos los medios de transmisión tienen algo que se llama parámetros distribuidos. ¿Qué son esos parámetros distribuidos? Bueno, un cable, así como lo ven, un simple alambre que agarren, a frecuencias altas, empiezan a presentar resistencia, empiezan a presentar capacitancia e inductancia. Entonces, físicamente un cable, bueno, hay que tener cuidado porque a la distancia y a la frecuencia, esa cosa es como si empezáramos a conectar capacitores, resistencias y bobinas en función de la distancia. Por ahí ese parámetro lo llamamos admitancia. Entonces, un cable tiene 2 parámetros, admitancia e impedancia, y va en función del tipo de señal y su frecuencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese parámetro, ¿no? Porque pues ahora ya no van a ver un cable como lo veían antes. Mecánicamente también, efectivamente, el cable también ofrece mucha impedancias, impedancias también. Claro, de hecho un cable, pues literalmente puede fungirnos como una antena a diferentes frecuencias y genera en sus extremos diferencia potencial, o sea, voltaje, que se monta en las señales y se hace el ruido. Si el ruido es mucho, pues en el mejor de los casos habrá ruido y bueno, a lo mejor llega el dato. En el peor se caen las comunicaciones. ¿Sí? Cuando una TR se mide precisamente. Así es. Sí, y hay incluso cables que pues, ustedes pueden comprar hasta cable que viene con un baño de oro, con características muy específicas y que van en contra de las emisiones electromagnéticas. Y bueno, vienen blindados, aterrizados, traen doble blindaje, traen incluso algunas comunicaciones hasta el final llegan a traer terminales, físicamente son resistencias, donde las señales cuando viajan, bueno, ya nos estamos metiendo ahí en una clase de comunicaciones, ¿no? Pero todas estas señales pues viajan en el medio, ¿no? Y van generando como una ola de mar, ¿no? Que cuando choca en una piedra pues puede regresar una cierta cantidad de energía, ¿no? Esas energías pues si no están bien acopladas a los extremos del generador y del elemento, pues puede incluso hasta quemar un cable, puede hacer. Entonces, bueno, es importante
tener ese parámetro. Entonces, el 485 solamente es un protocolo en hardware que permite enviar información por medio de cable parametrizado hasta 1500 metros. Oye, ese tipo de onda que se genera siempre es así, cuadradas, no es siempre es cuadrada. Siempre es cuadrada. Las señales digitales siempre se dan en valores discretos de 0 y 1, pues que es la famosa lógica digital, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es muy raro que encontremos un equipo que transmita con una señal modulada. Es muy raro, o sea, sobre todo por lo costoso que implica eso, ¿no? Además porque la señal es muy sencilla. Lo único que ustedes van a transmitir, ¿saben qué es? Caracteres. Básicamente es corriente directa, pero se cambia la polaridad. Exacto. No cambiamos la polaridad, ojo, la polaridad no cambia. Lo que cambia es el nivel de 0 a 5 volts. 0, 5, 0, 5, 0, 5. Bueno, en ese caso en el 232 es menos 12 a 12, no estamos diciendo. Cuando sale de la compu, ahí sí, cuando sale de la computadora sí. Para yo ya comunicarme con un equipo de esos, no le puedo meter esos 12. Necesito un transceiver que convierte esta señal a la señal 0, 5, 0, 5, 0, 5. Esa 0, 5, 0, 5 es la que puedo yo meterle un 485 y lanzar todas las comunicaciones. Así es. Igual que el 422, ¿no? Que también es otro protocolo igual, y también otra distancia es muy grande. Pero en sí, los niveles, la información es la misma. El protocolo es el mismo, no cambia. Entonces, el emigrar de 232, 485, 422 pues es tan simple, bueno, entre comillas, como armar la interfaz. Así de sencillo. Y el protocolo se queda igual. De hecho, es lo que hacen en los equipos. A nivel, como casi ya se hizo una convención, ¿no? Que así se usa. No. Entonces, por ejemplo, si la comunicación excede de los 20 metros, ya podemos utilizar el 485. Correcto. Se debe. Exacto. Sí, de hecho, no crean que... Sí, cada comunicación tiene características especiales. Si yo con un cliente me dice, oye, pues, mira, mi equipo lo quiero controlar y está a 300 metros, bueno, pues utilizo un 485. Oye, el protocolo, bueno, despreocúpate, lo único que tienes que implementar es hardware. Se trabaja igual. Así como si alguien llega y te dice, oye, tengo el equipo, pero el equipo está a 2 kilómetros. Bueno, ahí tengo varias opciones, ¿no? Puede ser una repetidora, o podemos utilizar pues una fibra óptica. Una fibra óptica, el tramo pequeñito, digamos que su transceiver básico nos da 4 kilómetros. Metemos otro y ya son 8. O utilizamos una terminal de red y entonces sí lo ponemos donde queramos. Entonces va a depender de qué queremos, ¿no? O por radiofrecuencia. Hay módulos de radiofrecuencia que también trabajan con 232, por cierto, y que hay desde 100 metros hasta 10 kilómetros. También es opción. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Bueno, luego cuando no hay preguntas, pues es que son tantas que no sabe uno por cuál empezar, ¿no? Son tantas que no sé ni cuál decirte, ¿no? Bueno, pues muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que vendría siendo ahora la comunicación de Ethernet. ¿Qué es esto de la comunicación de Ethernet? O sea, tan famosa, ¿no? Tan utilizada actualmente. Igual es el protocolo, ¿no? Es un protocolo, correcto. O sea, todo esto es entenderlo como un idioma, ¿no? Como cosas. Hay cosas en inglés, por ejemplo, que no tienen sentido en español. O sea, hay palabras que no tienen traducción. Bueno, pues hay que entender que cada protocolo tiene sus propias reglas y que va a haber cosas que un protocolo no tenga que el otro y viceversa. Pero también que están dedicadas a diferentes tipos de comunicación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hablar ahora de las comunicaciones Ethernet. Las comunicaciones Ethernet son estas comunicaciones tan famosas que utilizan estos clásicos cables, los famosos RJ45 de 8 hilos u 8 pines exactamente, y que generalmente ustedes utilizan para conectarse a internet o a una red local. Entonces, por favor.
Bueno, pues cabe entonces la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo conectar un equipo de medición o control a una red o internet? O sea, ahora la pregunta es, ¿cómo conecto un equipo a la red? Tengo un equipo, el equipo pues tiene humildemente su terminal de 232 para la PC, pero el cliente me dice, ¿sabes qué? Pues yo lo quiero ver desde mi casa y quiero irme de vacaciones y desde allá quiero prender o apagar el equipo, o quiero, por ejemplo en este caso, pues a lo mejor ver el control, quiero meterme a sus parámetros, quiero verlo, pero yo estoy en Tijuana y el equipo está en Cancún. Bueno, para eso vamos a utilizar las comunicaciones Ethernet. Bueno, para poder interconectar cualquier equipo electrónico a una red informática local, generalmente llamadas intranets, o incluso a Internet, debemos de conocer cómo se comunican las computadoras entre sí para poder formar redes de computadoras. Lo primero que debemos entender es que para formar una conexión en red es necesario cumplir con un cierto protocolo, que al igual que el anterior, RC232, nos permitirá interconectar computadoras. Este protocolo es el famoso Ethernet. Entonces, bueno, Ethernet es un protocolo, y protocolo entendémoslo como hardware y software también, que me permite que nuestras computadoras se conecten todas en una red y puedan intercambiar información. Bueno, pues ahora hay que conocer el protocolo. Por fortuna para nosotros, pues no tendrá que trabajar mucho en esa parte porque el protocolo ya está muy normalizado, muy estandarizado, funciona y funciona muy bien, ¿no? Y lo único que tengo que entender es características y aplicaciones de su configuración, ¿correcto? Entonces, por favor. Bueno, ¿qué es el protocolo Ethernet? Y bueno, ¿para qué me sirve? ¿Para qué sirve ese protocolo? Bueno, el protocolo Ethernet es el protocolo que usan las computadoras y circuitos electrónicos para conectarse en red. En pocas palabras, es el transceptor de interfaz física que nos permitirá conectarnos a una red LAN o una red WAN, que en este caso conocemos como una red local o una red de área amplia, que es prácticamente ya Internet. Entonces tenemos que entender que si yo quiero conectar un equipo a la red, requiero de manejar el protocolo Ethernet. Este Ethernet, al igual que el 232 tiene una norma en su conector, que pues es un DB9, tiene 9 terminales, y el más, el menos, y demás información. Pues el protocolo de Ethernet tiene su propio cable, tiene sus características de distancia, todo esto, ¿no? Bien, por favor. Fíjense, hablar de redes informáticas o hablar del protocolo que implica la comunicación es impresionantemente monstruoso, ¿no? O sea, podemos pasar 10 años, 15 años entendiendo todo su avance y no terminaremos de verlo, ¿no? Porque es mucha información. Así que bueno, nada más voy a puntualizar lo necesario, ¿no? ¿Cómo es una trama Ethernet y qué información contiene? Ustedes se acuerdan que les mostré cómo la trama de 232, ¿no? ¿Qué tiene la trama de 232? Pues tiene un bitcito de inicio, tiene una tramita de 8 bits para un dato, un bit a lo mucho de paridad, uno de par, se acabó. Claro, esta trama se repite con cada carácter que yo envío. Bueno, en Internet, pues no mandamos un carácter. En Internet manejamos miles de millones de bytes tan solo para comunicar mi aplicación con la aplicación. Entonces la trama es mucho más compleja. Además, las comunicaciones 232 no solamente es conectar una PC conocida con un dispositivo conocido, únicos entre sí, a una distancia de no más de 20 metros. Aquí es prácticamente o literalmente querer entrar en una alberca de millones de computadoras que habrá que ver cuál es, qué aplicación es, qué dato es, y aparte un mecanismo que le permita al sistema que no haya errores. Entonces es impresionantemente compleja esa parte, ¿no? Fíjense que la trama, fíjense nada más lo que tenemos. Tenemos prácticamente
6 bloques que son la trama de Ethernet. Esa trama es la que físicamente sale y viaja por este cable. O sea, cada que yo mando una información en un osciloscopio, claro, bajo algunas condiciones, vería que se envía toda esta información. Para empezar, hay algo que se llama un preámbulo, que al igual que el bit de arranque, es la manera en la que se va a empezar a gestionar el inicio de la transmisión. Tenemos 6 bytes, fíjense, 6 bytes. Pues estamos hablando de 48 bits. Solamente para indicar la dirección. No me quiero meter mucho en eso, pero ustedes han visto que las computadoras traen algo en la parte, en alguna etiqueta que dice MAC. Y traen un número. No es máscara, esa es la MAC address, es la dirección física de la tarjeta de red de tu computadora. Que por cierto es única en el mundo, o sea, no hay dos iguales. Es única en cada equipo. Entonces el protocolo tiene que manejar eso. También tiene una dirección fuente, es decir, contiene la dirección de quién lo está enviando. Es como si yo marco por teléfono, pues sé a quién le voy a hablar y tengo que decir quién está hablando. Si mando una carta, pues tengo que poner un remitente y un destinatario. El tipo de información, es decir, hay varios tipos de información por sus características. Y miren, la información, o sea, ahora sí el dato que quiero enviar puede ser mínimo de 46 o máximo de 1500 bytes. O sea, una sola tramita de internet, una sola trama de internet puede contener hasta 1500 caracteres. Bastante información. Velocidades muy altas. Además de eso. Y al final tiene una unidad que se llama FCS, que son 4 bytes, que son 32, es un valor de 32, que se utiliza para verificar que la información llegó correctamente. Cuando yo mando una información, el sistema operativo calcula este valor. ¿En función de qué? Todo un proceso que tiene que ver con el tipo y con la información. Cuando este byte viaja en la red, esta trama se hace pedazos en la red. No viaja muchas veces completa. O sea, en tramas se van despedazando y después se van a unir a un punto central y se van uniendo todas. Por eso cada una de estas tramas trae aquí una pequeña cabecera que sirva a entender que es un código real para asegurar la correcta entrega. Ethernet es un protocolo mucho más complicado, mucho más complejo, mucho más poderoso, ¿no? Te requiere de un sistema que evite que no se pierda la información y que llegue correctamente. No quiero ahondar mucho en eso, pero sí entiéndase que es una trama grande, compleja, y que el protocolo contiene mecanismos para asegurar la transmisión y la recepción correcta. ¿Sí? Bueno, y pues ya que más o menos entendí esa parte, pues ¿qué es necesario para conectar un equipo en red? Ya sé que hay un protocolo, se llama 232, sé que hay una trama. Bueno, ahora ¿qué necesito para conectar? ¿Cuáles son los elementos? ¿Un modem? Un modem. Bueno, en realidad, hay varias cosas interesantes, ¿no? Porque bueno, un modem, al día de hoy, cuando ustedes contratan una línea Telmex, un roteador será más propio, ¿no? Un router y algunos otros elementos de red que iremos platicando rápidamente. Bueno, para poder conectar una PC o un equipo electrónico de monitoreo y o adquisición de datos es necesario que éste contenga una tarjeta de red, más conocido como una NIC también, o un módulo hardware que contenga capacidad de manejar los niveles de voltaje y protocolo, en el caso del Internet o de las comunicaciones Ethernet, es un protocolo que se llama Manchester. No lo voy a explicar por cierta complejidad, pero también son señales eléctricas, o sea, siguen siendo señales eléctricas, ¿correcto?
Esto es para el correcto envío y recepción de datos. Además de eso, es necesario un software que haga uso de sus recursos y administración. Generalmente estos software, usan un recurso de conexión llamado socket. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Bueno, pues les estoy diciendo que necesitamos un hardware o necesitamos una tarjeta de red que tenga la capacidad de manejar que las tramas que acaban de ver, los niveles de voltaje y el protocolo. Tal es el caso de módulos como estos, que son módulos denominados gateway, los cuales en su interior tienen la electrónica necesaria para codificar y decodificar la trama Ethernet. Por un lado en lo físico. Por otro lado necesitamos pues un software. Si yo pues me voy a conectar con una computadora, pues la computadora debería de tener un software que administre esa información. La herramienta que puede gestionar comunicaciones Ethernet es generalmente conocido como un socket para poderlos conectar. ¿Sí? Vamos a ver qué es eso. Bueno, pues ¿cómo entiendo esa parte, no? Porque cuando yo tenga que ir a una empresa y tenga que levantar unas comunicaciones, bueno, pues generalmente pues con mucha suerte llegan y apenas sabrán dónde dejar sus cosas, ¿no? Hay que manejar muchas configuraciones, entre ellas el saber programar un socket, ya sea que ustedes lo hagan o ya sea que el software venga con una aplicación para configurar parámetros de red, como puede ser, lo vamos a ver más adelante, una IP y un puerto. ¿Correcto? Bueno, ¿qué es un socket? Bueno, un socket es un recurso informático, es decir, software, que permite hacer uso de toda una serie de elementos para enlazar una comunicación en red. Utiliza una pila de protocolos llamada modelo OSI. No sé si alguien por ahí ha escuchado este modelo tan famoso. La ISO, ¿no? Exactamente, es una norma, ¿no? La ISO. Entonces, ISO a OSI, ¿no? Es un estándar, ¿no? Esto pues viene del inglés de interconexión de sistemas abiertos, el cual consta de 7 capas para realizar la correcta recepción y envío de datos entre computadoras. Cada capa tiene una tarea específica para dirigir el enlace y pueden comunicar equipos y aplicaciones desde Internet. Imagínense todo lo que necesitamos para que entre miles de millones, probablemente, de computadoras que están en el mundo, pues un datito lo recibamos o lo enviemos a miles de kilómetros o quizás millones de kilómetros, porque la información no viaja de manera lineal. La gente muchas veces piensa que cuando abre su Messenger, ¿no? O que su Facebook, ¿no? Piensan que se conectan máquina a máquina con el receptor, ¿no? Y no es así. La información, antes de llegar al otro lugar, muy seguramente se despedazó en cientos de pedazos, viajando por cientos de miles de routers que están entre los dos lugares, para terminar y llegar y armarse en ese router y entregarse a esa computadora, a ese software en particular. Hacer eso no es una tarea sencilla, aunado al hecho de que tiene que viajar por los medios físicos, ¿no? Que puede toparse con un cable que a alguien se le ocurrió ponerlo abajo de un horno, porque pues la señora de limpieza pues desconoce el protocolo Ethernet, ¿no? Entonces pues no, pues a ver, aquí dejó el joven su cable, pues hagan el rollito y metan abajo del micro, pues imagínense todo lo que tiene que pasar. Nosotros, para poder enviar información a Internet, generalmente esta gran tarea se dividió en 7 pasos. Todas las comunicaciones por Ethernet han sido divididas en tareas pequeñas. Cada tarea tiene o corresponde a un nivel de este modelo, o cada nivel tiene una tarea especial. Por ejemplo, en el momento en el que la información sale del equipo, ya sea una computadora o ya sea un equipo que
ustedes quieran enlazar. Lo primero que va a tener, pues es un nivel físico. ¿Qué es eso de un nivel físico? La señal. O sea, el voltaje físicamente es lo primero que sale. A eso le llamamos la primera capa del modelo OSI, que conocemos como nivel físico, es decir, es la señal y transmisión binaria, que se traduce, pues, ¿a qué? A las tarjetas de red. Entonces, estos 7 niveles son los elementos que yo tengo que manejar para poder enlazar una comunicación. Entonces, la parte física, ¿qué es? Pues es la tarjeta de red. No sé si alguno de ustedes ha puesto alguna vez que instaló una tarjeta de red en una PC. ¿Sí, no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos cuando instalamos una tarjeta de red? Tenemos el gabinete, tenemos el puerto PCI. Exactamente. Abrimos el gabinete, insertamos en su slot. Luego, ¿qué hacemos? Pues encendemos el sistema operativo, inserte, ¿no? Luego, configurar, luego creo que son 6, 7, aceptar, ¿no? Puro aceptar y ya quedó, ¿no? Bueno, incluimos una etapa de nivel física en la computadora, capaz de manejar los protocolos, los niveles de voltaje. Después de eso, tenemos otra siguiente etapa, que es el nivel de enlace de datos, que es el direccionamiento físico. Que en este caso, bueno, pues es la manera en la que se va a direccionar la información. ¿Sí? Tenemos el siguiente nivel, que es un nivel de red. Aquí tenemos la determinación de ruta e IP, que es un direccionamiento lógico. Pues prácticamente lo que esta etapa a nivel de red, bueno, pues aquí tenemos que entrar en un nuevo protocolo. Obviamente no voy a hablar de todo eso, pero entiéndase que cada nivel que ustedes ven aquí es prácticamente toda una tarea perfectamente bien coordinada, perfectamente bien ordenada y con una serie de pasos complejos para que una vez que hicieron su trabajo se le entreguen al siguiente nivel del modelo. Entonces, este nivel de red pues nos permite conocer y darle el direccionamiento lógico a la información. Para eso utilizan un protocolo que se llama IP, que es Protocolo Internet. No sé si ustedes han escuchado hablar del protocolo TCP/IP. Bueno, pues es el casarse el nivel de transporte por el nivel de red para hacer un solo trabajo conjunto que se llama TCP de transporte e IP de direccionamiento lógico. Esos dos niveles de la capa del modelo OSI son a los que les debemos. Ustedes lleguen a su casa y se conectan a su Messenger, ¿no? Y puedan ver todo lo que quieren. Estos dos son los que se pelean allá afuera y permiten que la información llegue sana y salva a nuestras computadoras. El nivel de transporte es una conexión extremo-extremo y la fiabilidad de datos. Entre ellos dos hay protocolos de verificación de datos. Estos dos niveles se encargan en general de ver que el dato llegue a donde tiene que llegar, la forma en la que tiene que llegar, incluso por dónde tiene que llegar. Si en algunos casos hasta vuelve a armar la trama para que llegue correctamente. ¿Nos interesa conocer esto? Pues sí, bastante, porque es la manera en la que yo voy a configurar también algunos parámetros en estos módulos para que ustedes tengan, ahora sí que la facilidad incluso de poder hasta apagar un foco en su casa, poder prender un ventilador o poder jalar todos los parámetros de un control digital sin importar la marca, sin importar el tamaño y sin importar la antigüedad del equipo. ¿Sí? Después tenemos un nivel de sesión, que es la comunicación entre los dispositivos de la red. Tenemos un nivel de presentación, que es la manera en la que la información se estructura también. Y al último tenemos el nivel de aplicación. ¿Esto saben qué es? Es el software ya. O sea, el nivel de aplicación ya es el software. Por ejemplo, si el fabricante me da el software para manejar estos controles, eso está en la capa 7 del nivel de aplicación. ¿Sí? Entonces, en general les puedo decir que Ethernet es un protocolo de comunicación que me permite enlazar computadoras en red, pero que están regidas
para el viaje a Internet está regida por un modelo llamado modelo OSI, el cual todo ese gran trabajo para la transmisión y recepción en red a nivel de Internet la hacen en 7 niveles de la capa del modelo OSI. Y entiéndase que cada capa tiene una complejidad importante. Por suerte, esto no lo hacemos nosotros, porque esto lo van haciendo en diferentes niveles. Por ejemplo, el router, por ejemplo, un switch, por ejemplo, el proveedor de servicios de Internet, los cableados, lo que ya está afuera. Por suerte, esto ya está hecho, al igual que ya el software de la aplicación, también ya nos lo entregaría nuestro proveedor, o nosotros la podríamos realizar. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo trabaja esto de los sockets? ¿No? ¿Cómo trabaja el socket? Bueno, socket designa un concepto abstracto por el cual dos programas o equipos electrónicos, posiblemente situados en computadoras distintas, pueden intercambiar cualquier flujo de datos, generalmente de manera fiable y ordenada. Fíjate que al levantar un socket o levantar una conexión en Internet, no necesariamente tengo que conectar cosas físicas. Yo puedo enlazar dos programas entre sí. Por ejemplo, yo puedo enlazarme a un programa en mi computadora por medio de un acceso remoto y abrir Word y bajar un documento o cambiar un documento que se me olvidó, estando yo en Tijuana y en mi computadora en Cancún, y comunicar software con software. O sea, los sockets nos permiten comunicar aplicaciones a nivel de software o a nivel de hardware. Pues en nuestro caso en particular, que estamos viendo estas comunicaciones orientadas a los dispositivos, pues sería software, hardware, que también lo puede hacer. Entonces, entiendas eso, el socket nos va a permitir comunicar estos dos conceptos, ¿no? El término socket es también usado como el nombre de una interfaz de programación de aplicación API para la familia de protocolos de Internet TCP/IP. Esto que llamamos APIs no es otra cosa más que pequeño software que hace algo en particular. No sé si ustedes lo han visto por ahí, que cuando descargan algún software dice descargar el control ActiveX. Ese control ActiveX es un software que lo podemos equiparar o de alguna manera lo podemos hasta cierto punto comparar con una API. Una API es un programa listo para ser usado, ¿sí? Provista usualmente por el sistema operativo, o sea, ya están dentro de nuestro sistema operativo, que generalmente es Windows, ¿no? Los sockets de Internet constituyen el mecanismo para la entrega de paquetes de datos provenientes de la tarjeta de red a los procesos o hilos apropiados. Es decir, los sockets ya nos permiten que yo mande una información y él se encargue de entregársela al equipo o al software. Hasta ahí. O sea, el sistema va a agarrar, te entrega el dato y te lo pone en la puerta del equipo. A partir de ahí, el equipo toma ese dato y trabajará a su programación, ¿no? A lo que requiera. Bueno, un socket queda definido por un par de direcciones. Eso es muy importante, impresionantemente importante. Un socket queda definido por un par de direcciones, local y remota, un protocolo de transporte y un par de números de puerto local y remoto. ¿Qué es eso, no? O sea, son como que muchos conceptos, ¿no? ¿Cómo trabaja entonces? Por favor. Pues vamos a explicar esa parte de los puertos, de la IP, por qué necesito un IP, cosas por el estilo. Ahorita lo que quiero mostrarles también es, ¿podría yo agarrar una computadora y levantar un socket? Sí. ¿Podría yo conectar un dispositivo en mi casa? Casi hasta sin que me costara nada. Pues sí, Windows da herramientas para eso. ¿Cómo puedo hacer un socket? Un socket es un software prácticamente, ya en términos prácticos, que me va a permitir probar la conectividad. Es decir, si yo voy y conecto un equipo de manera remota, puedo hacer pruebas previas con un software de socket. ¿Cómo lo hago? Bueno, para poder generar o crear un
socket tenemos prácticamente dos opciones. La primera es hacer uso de los programas de comunicaciones que algunos sistemas operativos incluyen en su instalación, como es el caso del hiperterminal de Windows. No sé si alguna vez alguno de ustedes por ahí anduvo curioseando, más allá del juego ese de minas, ¿no?, que traía o el solitario, ¿no? Bueno, si alguna vez se dieron a la tarea de ver algo más que las minas y el solitario, si vieron por ahí algunos accesos o algunas herramientas de comunicaciones. ¿Sí? Con el acceso a comunicaciones. Ah, sí, claro, ese es el hiperterminal. Fíjense que el sistema operativo nos entregaba hasta todavía XP, un software dedicado a las comunicaciones llamado hiperterminal. El hiperterminal es una herramienta muy amigable y muy sencilla, porque Windows nos da ya un softwarecito hecho para poder comprobar comunicaciones seriales a 232 o vía TCP/IP, que por cierto fue el que utilizamos ayer. Ese fue el hiperterminal. Bueno, con ese softwarecito yo puedo direccionar un puerto de comunicaciones en 232 o una IP y un puerto en Ethernet y comunicarme así con la aplicación. ¿Sí? Pero es nada más como una herramienta de programa. Bueno, es el caso del hiperterminal de Windows, disponible solo hasta sus versiones de XP. De ser el caso, puede descargar el programa de hiperterminal compatible con las últimas versiones de Windows disponibles en Internet. En Internet ya podemos descargar un hiperterminal que ahí va a haber un trabajo ligero, porque el hiperterminal trabaja con puertos de comunicaciones. Ya dijimos que el 232 tiene un puerto. ¿Cuál es? Pues el puerto físico. Sí, pero ya no está en las computadoras. Bueno, un virtual, es decir, otro software que a su vez con un hardware le engaña a la máquina y le haga saber que tiene ahora un puerto de comunicaciones COM, pero que está asociado a un USB. ¿Sí? Con eso y este software hiperterminal podemos hacer las pruebas que ustedes quieran. ¿Sí? Visual Basic, ¿alguien ha escuchado hablar de Visual Basic? ¿Sí? ¿No han usado? Más o menos. Bueno, una de las maneras en las que nosotros podemos crear un socket, bueno, la segunda forma es crear un socket programándolo desde algún lenguaje de programación, como podría ser el famoso Visual Basic, en cualquiera de sus versiones a partir de la número 5.0, utilizando el componente WinSock. Los que manejaron alguna vez Visual Basic o han llegado a manejar Visual Basic saben que es una maravilla, porque aparte de que Visual Basic es un entorno de programación creado por Microsoft, pues nos da APIs o librerías o componentes que ya manejan todo. No nos genera ningún problema. Entonces, otra forma es generando nosotros mismos nuestras aplicaciones utilizando el WinSock, donde podrán programar parámetros de red como lo son los puertos y la IP. ¿Sí? Bueno, ¿qué elementos debo considerar para conectar un equipo electrónico a mi red? Bueno, si ahora ya tengo el equipo, ya comprendí que es un socket, ya comprendí que es lo que es Ethernet, lo puedo conectar local, remoto, sé que necesita un cable especial, sé que necesita un hardware específico, un software para la administración. Bueno, ahora para hacer una aplicación, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, son varios los elementos necesarios para la realización de un enlace correcto entre equipos electrónicos y PC. Primeramente, debemos de entender qué elementos se ven implícitos en la comunicación en red, en especial la conectividad a Internet. Para eso mostraremos una figura
que muestra en términos generales los elementos que intervienen para la conexión en el local e Internet. Y bueno, pues yo creo que llegamos a la parte más importante. Pudieron haberse dormido todo el rato anterior, pero ahorita sí es importante que despierten, ¿no? Que despierten. Lo que tienen aquí, señores, es una manera típica o general en la que trabajan las redes locales enlazadas entre sí por medio de un servicio de Internet. Y fíjense que voy a tomar algunos parámetros que son muy importantes para entender esto. Todos ustedes han escuchado hablar de lo que es una IP, ¿no? Una dirección IP. ¿Qué es eso, una dirección IP? Es la dirección que tiene un equipo dentro de una red, ¿no? O sea, es única en una red. Identificación. Sí, es como su ubicación. Es una dirección lógica. Todos los equipos electrónicos que se conectan a Internet tienen dos direcciones. Una, que es única en el mundo, que es la MAC address. Esa es única. Y la otra es una IP, que recuerden que IP es un protocolo, ¿no? de la capa del modelo OSI, de una de las capas del modelo OSI, que se encarga de generar un direccionamiento. Una IP, una dirección IP, es cierto que es una dirección que se le asigna a una computadora, a un host, pero que es una dirección lógica. ¿Por qué? Porque la máquina tiene una dirección física única en el mundo. Pero las direcciones IPs tienen que ser únicas también. No son únicas. ¿Por qué? Bueno, en primera porque ya, de hecho, ya nos desbordamos, ya nos acabamos todo el direccionamiento lógico para IPs. Entonces, ahorita ya pasamos de tener la versión 4 a tener ya la versión 6, ¿no? Que ya es otra forma de... es otra configuración de direccionamiento lógico. Pero bueno, hasta el día de hoy el IPv4 sigue trabajando. ¿Sí? Entonces, las direcciones IPs son direcciones que son asignadas a una computadora dentro de una red. La red, es muy importante que ustedes entiendan una red local como una familia. En una familia, bueno, una familia normalizada, ¿no? Generalmente vamos a encontrar aquí pues a un papá, a una mamá y a los hijos. Y para distinguir a cada uno de los miembros de esa familia, ¿cómo se distinguen? Con los nombres. Pero, ojo, hay una cosa que prevalece en todos los hijos. Bueno, a salvedad de casos extremos, en eso no será que haya dos hijos. Naturales. O a lo mejor anda un host por ahí perdido, ¿no? Por allá anda un host volando, ¿no? En algún lugar, ¿no? Sí, el que no está conectado a la red, ¿no? O a lo mejor sí, pero pues nada más funciona de noche, ¿no? Ese host no está activo, ¿no? Efectivamente, las computadoras se les asigna dentro de una red local un identificador único denominado IP, pero que al igual que en una familia va a tener un direccionamiento o una dirección única. No quise hablar de los tipos de redes de clase A, clase B, clase C y demás, porque para nosotros vamos a trabajar solamente con las clases C que tienen este estándar, ¿no? La clase C solamente va a cambiar en su último número, manteniendo fijos los tres primeros. O sea, es lo que me interesa que ustedes sepan, nada más. Cuando lleguen a una empresa donde la empresa tenga sus redes, pues ustedes se despreocupan porque le pedirán al administrador de red una IP y un puerto que
que él asigne y programe desde un router, ¿correcto? Entonces, esta familia va a tener una dirección de red. La dirección de red es el apellido. Y al igual que ese apellido, esa es la dirección de red para todas. Pero ojo, esa es la dirección de red. No estoy diciendo que esa dirección la compartan todos o que todos tengan esa misma, no. Es más, de hecho, la dirección de red siempre es la .0. Siempre. Y ojo, esa dirección con .0 no se toca. Esa ustedes no la tienen que tocar. Esa está fija y es la que identifica a la red. Correcto. Seguido de eso, todos sus demás elementos pueden llamarse como quieran, pero tienen el mismo apellido. Telmex, los routers de Telmex asignan generalmente la red 192.168.1.0 y prácticamente por estándar también para este proveedor tenemos que todas sus máquinas tendrán ese mismo apellido pero con diferente nombre. Este es la 192.168.1.10. Este 192.168.1.17. Todas tienen el mismo apellido, pero cambian en el nombre. Ahora, aquí hay algo muy importante también que entender, que es el mostrar el router. El router es un elemento vital para la conexión a Internet. Es vital. Sin un router, pues yo prácticamente perdería la capacidad de interconexión entre redes. O sea, sería muy complicado. ¿Por qué? Porque además al día de hoy ya estos routers también traen incluidos un switch, que es donde ustedes llegan y conectan ahí esos equipos comúnmente llamados interfaces Ethernet. La 1, la 2, la 3, la 4. Este router, en términos generales, les puedo decir que es el que me permite comunicar máquinas y aplicaciones a la red de Internet. Este router, entre muchas otras cosas, lo que hace es que él le asigna, es como el papá, ¿no? O sea, llegó un hijo, pues ¿quién le pone el nombre, no? Pues se supone que el papá va a ser... Entonces, este router lo que va a hacer es que al momento en que un equipo se conecte a la red, él le va a asignar un nombre, que es el equivalente a una dirección IP. O sea, que como llegaste a esta familia, el apellido es este, pero tu nombre va a ser este. Exacto, sí. Exacto. Cuando llega un nuevo miembro a la familia, pues nace un bebé, pues ya le ponen, tú te vas a llamar Juan, te vas a llamar Pedro, te vas a llamar Hernández Rodríguez. Y todos los miembros de esa familia tienen el Hernández Rodríguez. Los caracterizan de esa familia, aunque uno es Hugo, uno es Luis, uno es Pedro, uno es... ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, el router, una cosa que es muy importante también, es que ustedes deben de entender que el router, al ser parte de una red local, tiene una IP local, que también en Telmex, por convención, le asignan la 192.168.1.254. Siempre. Si ustedes llegan a su casa y ponen en el explorador la dirección 192.168.1.254, ¿qué creen que van a tener acceso? Al router. Si ustedes además conocen el webkey es una clave que tiene el router, ustedes accesan al entorno de programación del router. Por ejemplo, a lo mejor ustedes dicen, oye, yo quiero, ¿por qué? Porque él es el que dispone, como dicen, es el que arma la fiesta, ¿no? O sea, él decide qué información sale, qué dirección entra y a dónde entra. Él decide todo.
Yo puedo programar este router para que bloquee aplicaciones, por ejemplo. Pues, tiro las aplicaciones para que no haya Messenger. Bueno, el 80, el 25, qué sé yo. O no quiero que la gente se meta a YouTube. Bueno, pues bloqueo esa página de YouTube y no entra ese servicio. O todos los servicios para adultos o alguna página en particular, yo puedo bloquearla desde aquí, desde el router. Entonces, él es el que tiene un poder muy importante. Bueno, como este router forma parte de una red local, tiene su IP local. Pero ¿qué creen? Que este router también tiene y es parte de la Internet. Por tanto, va a tener una IP pública. Entonces, un router tiene dos IPs. Una IP pública, que es como lo estamos viendo, como lo ve la Internet, y una IP local, que es como la estamos viendo dentro de mi red. Ahora, lo mismo sucede y va a estar en todos los equipos, en todas las redes, sucede lo mismo. Tal vez aquí no sea Telmex, tal vez sea un Motorola de Cablevisión, tal vez sea uno de Axtel, tal vez sea cualquier otro, de Arris o de cualquier otra marca, pero todos van a trabajar bajo el mismo principio. Tal vez las IP locales no sean las mismas. Puede variar, pero no importa. La forma en la que trabaja la conexión es la misma. Una dirección. Bien, ahora pasemos un poquito más al caso que nos interesa, ¿no? Yo quiero conectar un equipo, quizás aquí tengo un control, y quiero verlo en otra red a través de mi PC1. ¿Cómo hago para que se conecten? Pues si esta cosa trae un cable que es de 232, pues trae un conector RJ11, ¿y a dónde lo conecto ahora? ¿No? O sea, ¿dónde va? Para que nosotros podamos levantar una aplicación, insisto, de cualquier cosa, de cualquiera, no nada más de controles, sino de lo que sea, yo necesito, como acabamos de explicar, de un transceptor, de un hardware que tiene la capacidad de manejar las comunicaciones por Internet, pero que además tiene la capacidad de que se le puede conectar, o que de hecho maneja el protocolo RS-232 por un extremo, y por el otro tengo la capacidad de conectar mi cable de red. Con esto lo conecto a mi equipo, que puede ser un RJ11, puede ser cualquier tipo de conector. ¿Y esto a dónde lo conecto? O sea, al router. Ahora bien, si este es un equipo nuevo, ahora sí que es el nuevo bebé, pues esto es una aplicación. Hay que registrarlo. ¿Cómo? Hay que registrarlo. Hay que configurarlo, o sea, hay que registrarlo, ¿verdad? Es como no va y, bueno, sí ya está, pero entonces hay que ponerle ¿sí, no? Entonces, pues ya van y de buena fe lo registran, ¿no? Entonces, al registrarlo, pues se le asigna un nombre y se le asigna un apellido. Ahora, una cosa muy importante. ¿Cómo sabe el router que si yo aquí prendo el software, tiene que llegar específicamente a este equipo, si aparte tengo 15 controles más y 20 computadoras? Por el puerto. Por el puerto. El puerto es el número de aplicación. Por tanto, para yo poderme comunicar de una red a otra red, utilizo la IP. Pero para poder comunicarme ya de una aplicación a una aplicación, requiere un puerto. Un puerto entonces me indica el servicio, la aplicación, la utilidad a la que me quiero conectar. Y la IP es el host al que yo me quiero comunicar.
Por tanto, si yo quiero comunicarme primero de manera local y quiero comunicar esta PC1 a este host 4 que controla a este dispositivo, ¿qué hago? Bueno, en primera, esta IP y esta IP deben de pertenecer ¿a quién? A la red. O sea, ¿sabes qué? Aquí son muy celosos, aquí nada más se hablan entre hermanos carnales, ¿no? Si no son brothers, pues necesitan alguien que los presente, ¿no? Entonces, para que estos dos equipos se conecten en el local, yo necesito que los dos, tanto esta PC como este dispositivo, vivan en la misma familia. Error sumamente recurrente cuando la gente programa aplicaciones de red, porque se les olvida, pues es que no pertenecen a la misma red. Por ejemplo, este equipo, por default, trae la dirección 192.168.0.1. Si este equipo llego, lo conecto, llego y lo pongo en mi router, les pregunto, ¿el equipo se va a poder comunicar con los demás? No, no puedo. ¿Por qué? Porque no son de la familia. Hay que cambiar la dirección. ¿Cómo la cambio? El equipo tiene una página embebida. Tengo que acceder a ella. ¿Cómo accedo a ella? Pues con una dirección IP, porque la conozco. Pero ¿cómo accedo a ella? Bueno, tendré que tener otra computadora o cualquiera de ellas. ¿Pero qué crees? Que tenga la misma de red. En Windows, ustedes han visto que hay aplicaciones de configuración de red donde yo puedo configurar manualmente la IP. La puedo cambiar. Estático dinámica sí es que es exactamente para un ruteo, o le pongo una manual o una estática y le pongo qué IP quiere. Cuando yo le asigne a una computadora, por ejemplo, la 192.168.0.2, les pregunto, ¿se van a poder ver estos dos? Entre ellos dos sí. Entre ellos dos sí, aunque los otros dos no, o los otros más no. Pues ya no me importa, porque yo lo que quiero es conectarme a su página de internet, o a su página o a su archivo embebido desde otra computadora. Una vez que yo hago eso, cambio los parámetros y le dejo la dirección que yo quiera. Generalmente este tipo de transceivers les vamos a dejar una IP fija, así como un puerto fijo. Entonces, si yo quiero conectar este control, yo voy a decidir qué IP quiero que tenga. Claro, para eso yo tengo que, en algunos casos, preguntar en el lugar, pues qué tipo de internet tienen, si tienen administrador de red. Me parece que, bueno, no sé si usted no lo puede decir, pero están en el lugar, tendríamos que saber si hay subredes, por ejemplo, o no hay subredes. Si hay subredes, bueno, preguntar al administrador de red, oye, dame una IP y dame un puerto. Él me lo va a dar. Ahora, aún así, una vez que estos elementos, este transceiver se unió a la familia y aparte ya lo conecté a mi control por medio de su entrada 232 y ya está conectado al router por medio de su cable Ethernet, ahora necesito darle salida al exterior. Es decir, ahorita sí los puedo ver de manera local y pues me voy a meter a cualquier compu y lo voy a ver, a lo mejor me llevo mi laptop y mientras yo esté aquí no hay problema. Cuando me lleve la computadora más allá de la distancia que alcance el inalámbrico, lo perdí. ¿Qué pasa si yo quiero verlo en remoto? Hay que acceder al host de Hiperpública. Hay que acceder al router. Y una cosa importante, abrir los puertos. Hay un proceso muy común que se llama abrir los puertos. ¿Qué significa eso de abrir los puertos? Bueno, abrir los puertos no es otra cosa más que asociar aplicaciones con IP y puerto y que el router permita
la conexión a la red. Para eso, un parámetro que hay que conocer es algo que llamamos gateway. El gateway no es otra cosa, señores, más que la dirección IP local por la cual tengo acceso a Internet. Que en este caso, si es Telmex por default, es la 254. Entonces, estos aparatitos me van a pedir varios parámetros. Me van a pedir una IP de local. Me van a pedir un puerto. Me van a pedir un gateway, que es otra dirección IP por la que sale el Internet. Claro, siempre y cuando quiera que haya comunicaciones a Internet. Y me va a pedir, en algunos casos, una submáscara de red. En el caso remoto de que ustedes quieran conectar esto en una red donde hay subredes. ¿Sí? Entonces, prácticamente entendemos que para conectarnos a Internet requerimos un router. Aparte del router, requerimos que el router tenga la posibilidad de abrir los puertos y de configurar los puertos que tendrán que ir a nuestro gusto y a nuestra voluntad, asociarle una IP local, un puerto y además, esta cosa, además, si ya le configuramos los parámetros de red, pues también hay que configurarle los parámetros de ¿qué? Del 232, porque el 232 tiene velocidad, tiene bits de pago, bits de arranque. Entonces, estos dispositivos tenemos que darle dos niveles de configuración: la configuración de red y la configuración 232. ¿Sí? A ver si podemos pasar, por favor. Y prácticamente, bueno, pues esa es una presentación de este modelo. Es una conectividad de Ethernet con módulo Gateway Internet. Y bueno, pues a grosso modo nada más quiero hablar de algunas características del equipo. El equipo es sumamente práctico, trabaja con 12 volts. Es un equipo que, pues de hecho, pueden conectarlo a una alimentación desde 7 volts hasta 40 volts, o sea, es un equipo muy versátil. Este modelo en particular les maneja las comunicaciones RS485, que por ahí nos preguntaban. Maneja RS232, de hecho, a un costado trae aquí un selector. Les maneja 422, 485, 232 y Ethernet. Entonces, este módulo les enlaza cualquier cosa a las distancias de cada uno de los protocolos. Bueno, si le damos ahí nada más son las especificaciones. Este equipo, bueno, les decía, opera, de hecho es de 7 a 40, maneja la 232, maneja un estándar, los niveles de más o menos 12 volts, que es lo que les comenté, la compatibilidad con más o menos 12. El data rate, que vendrá siendo la velocidad de datos, fíjate, maneja desde 1200 baudios hasta pues los 921. Puedo mandar datos en 5, 6, 7 u 8 bits. El estándar ya dijimos que es 8. Puede manejar todos los tipos de paridad, paridad impar, par y sin paridad. Puede manejar 1, 1.5 y 2 bits de parada. Maneja las señales TX y RX, que son las señales de recepción y transmisión. Maneja RS422 y RS485 interfaz. Está normalizado con la norma EIA de 485. Maneja las 4 señales para las comunicaciones 422-485. Soporta terminales de resistores para transmisión y recepción y puede conectarse hasta 256 dispositivos en el bus. 485, exactamente. La máxima velocidad
para la parte de 232 es de 115 kilobits por segundo. Es bastante rápido, o sea, bastante rápido. Bien, para la parte de Ethernet, bueno, trae una serie de buses de protección, maneja la interfaz Ethernet, trae por ahí una protección construida con una bobina para 1.5 kilovolts, maneja la interfaz estándar 10 base T o 100 base T, que hace referencia a par trenzado, a 10 y 100 megas de transmisión. Trae velocidad de Ethernet para duplex, es decir, puede mandar y enviar. Maneja un protocolo de autonegociación, es decir, ustedes lo pueden conectar y él solito se comunica con el router y él gestiona pide su IP, ¿no? Si lo quiere. Maneja los protocolos ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, DHCP, TFTP, HTTP, que no son otra cosa más que protocolos, en algunos casos de aplicación, en otros de transporte y en otros pues de verificación de datos. Los servicios son servidor de TCP, cliente TCP o para control web, es decir, esta cosa yo a él le puedo pedir información o a él le podemos pedir información de un equipo dependiendo la necesidad, ¿no? Y bueno, pues lo demás son los parámetros. Soporta todos los sistemas operativos, no necesita un driver. ¿Por qué no? Pues porque los software ya están manejando eso, ¿no? Son configurables, incluso puede utilizar todo lo que son los sistemas operativos XP, Vista, Windows 7, y soporta puertos virtuales seriales en simulaciones de puertos con 232. Entonces, es un dispositivo y es una solución completa para que ustedes conecten literalmente lo que quieran. Cualquier cosa la pueden conectar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda antes de irnos a un receso. No sé si ahorita nos vayas a dar una explicación de cómo hacer la configuración de la IP o... Sí, yo creo que sí, ahorita intentamos ver si tenemos los elementos porque tenemos que conectar eso en cable y conectar la PC en red para poderlo hacer. Yo creo que eso lo debemos hacer en el receso, ¿no? 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 Bueno. Pues entonces, pues regresamos, ¿no? No sé cuánto tiempo, una media hora o... Una media hora, ¿no? Sí, Una media hora más. Pues a la 1:30. Muy bien. Estoy cansado. ¿Ya te cansaste?